La empresa promotora del centro comercial que la cadena Eroski quería construir en nuestra ciudad reclama al ayuntamiento una indemnización de más de 2 millones de euros. Desde el consistorio aseguran que la compañía no ha cumplido con los compromisos pactados. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Comienza la instalación del tradicional alumbrado de Navidad en el centro y en los barrios de Ronda. Un año más, la empresa Iluminaciones Flores es la encargada del montaje de las luces. El profesor José Miguel Hernández Barral presentó su libro Luis Martínez de Irujo, duque de Alba, El peso del nombre. Fue en la Real Maestranza de Caballería de Ronda. El Club Deportivo Ronda logró un meritorio empate a 2 en el campo del líder, el Mijas. Con este punto encadena 3 jornadas seguidas sin perder y suma ya 7 puntos. La empresa promotora del Eroski que se quería construir en nuestra ciudad ha anunciado que desiste finalmente de implantar uno de sus centros comerciales en los antiguos terrenos del campo de fútbol y además quiere reclamar al Ayuntamiento de Ronda el pago de más de 2.800.000 euros por no haberse podido llevar a cabo el proyecto que se inició hace más de una década. La respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar y el delegado de Urbanismo, Jesús Vázquez, ha querido mostrar su total rechazo a esta demanda, ya que desde el consistorio consideran que es un tema que quedó ya lo suficientemente aclarado en los tribunales y que si la empresa hubiese querido construir el proyecto lo podía haber hecho sin ningún tipo de problema. Multitud de reuniones, multitud de encuentros y bueno, y ellos reclaman 3 millones de euros, 2.800.000 creo que son, en concreto, que realmente es la cuantía que ellos deben abonar a todos los rondeños, es decir, es todo lo contrario a lo que la empresa reclama según se pactó en su día, en convenio que se realizó en su día. La realidad, y aquí quiero ser claro, es que, bueno, yo tengo la impresión durante todo este tiempo que lo que no es que no han querido hacer el centro comercial. No han querido hacer el centro comercial porque desde la firma del convenio la empresa no ha sido capaz de cumplir con ninguno de los compromisos que estaban pactados en dicho convenio y adquirido, que han incumplido constantemente. Es más, demuestra que su única intención es recuperar el dinero que ellos pusieron. Esa es la única intención que nosotros vemos que tienen, porque desde luego la de hacer el hipermercado, pues en 10 años han tenido más que tiempo para hacerlo y no lo han hecho. Yo quiero recalcar esto. El motivo por el que no se inició la construcción del espacio comercial es que Cecosa Hipermercado no cumplió con la tramitación necesaria para conceder la licencia de construcción. Y tanto es así que los tribunales, cada vez que han ido, no han dado la razón. Le ha dado la razón al Ayuntamiento de Ronda. Yo quiero recalcar esto. Cada vez que la empresa ha ido a tribunales, estos tribunales le han dado la razón al Ayuntamiento de Ronda. Con ello, yo creo que está bastante claro, ¿no? Creemos que ya, como vuelvo a repetir, que en una década es más que suficiente para haber resuelto esta situación, haciendo imposible, en nuestra opinión, la alusión que ahora hacen a la pandemia, al COVID, que muy bien, ahora nos agarramos todos a estas situaciones tan desagradables y que hemos padecido todos, pero desde luego, del 2012 para acá, ha habido más que tiempo para solventar el tema de esto, ¿no? Porque han estado incumpliendo constantemente el convenio durante más de 10 años. Poco a poco se va acercando la Navidad. En esta semana la empresa rondeña Iluminaciones Flores ha comenzado la instalación del tradicional alumbrado navideño en las calles del centro y también en los barrios. Para la calle de la Bola se ha elegido un nuevo diseño en el que las coronas de sus majestades los Reyes Magos serán las protagonistas. El profesor José Miguel Hernández Barral presentó su libro Luis Martínez de Irujo, duque de Alba, El peso del nombre. Fue en la Real Maestranza de Caballería de Ronda
ante medio centenar de asistentes interesados por la vida del primer marido de Cayetana de Alba y padre de 6 hijos, todo ello en un acto que estuvo acompañado por el director de la Real Maestranza, Ignacio Herrera. El autor del libro explicó en su intervención brevemente los motivos que le llevaron a escribir sobre esta figura del siglo XX. Nos dan a entender cómo nuestra sociedad, a través de estos personajes, hechos, acontecimientos y fenómenos, se puede entender a veces mejor o nos aporta claridad a temas que han quedado en un segundo plano o se les ha ninguneado directamente en la historia por cualquier razón, porque siempre ha habido una luz que ha brillado más al lado del que no brilla tanto. Evidentemente quiero acercarme al perfil de Luis Martínez de Lujo, pero fundamentalmente quería presentarles a José Miguel Hernández Barran, que hoy ha tenido la deferencia de venir hasta Barcelona para presentar su libro, para trabajar en el seno de este Centro de Estudios de la Nobleza. José Miguel es un historiador, un incansable investigador, invitado en distintas universidades, principalmente británicas, especializado en las élites en el siglo XIX, en el siglo XX, diría que preferentemente la nobleza. Y en otras ocasiones podríamos decir que el trabajo de un historiador se enclava en un momento determinado y es definitorio, definitivo para entender lo que pasó en tal lugar o en tal sitio, o la concatenación de ideologías, de pensamientos, de iconografía que suscitó. ¿No? En este momento, en esta ocasión, vamos a hablar de un personaje que, me vas a permitir, José Miguel, me refiero a él como un personaje que antes que existir ya la historia, el momento que vivía España, le animó a hacer. Quiero decir que es un perfil de ciudadano, de hombre de su tiempo y de su estirpe, que convive un tiempo dividido en momentos muy diría, significativos de nuestra historia, en la historia española. Es como un ejemplo, ¿no?, de esa evolución de la historia de España. Y a mí me parece que en gran medida aquí yo en este libro lo que he buscado es plantear como la élite, que sería la nobleza, ese grupo social distinguido, privilegiado, que obviamente en el siglo XX español y en particular en concreto, sobre todo en el segundo tercio, no tenía la misma relevancia que en otros siglos, que en otras etapas de la historia de España, pero seguía siendo una manera o podía permitirnos percibir o adentrarnos en la historia de España, ¿no? Y yo creo que esto sería como una de las claves, como la nobleza, y esto no es un alegato a favor de la nobleza, intentando ensalzar la nobleza por encima de los grupos sociales, diciendo que sin la nobleza no se puede entender, por supuesto que hay otros acontecimientos y otros grupos que son relevantes, pero huir de ella sería obviamente un lastre, ¿no?, para un entendimiento de una inteligencia, ¿no?, en el buen sentido de la historia de España del siglo XX. La otra cosa que me ha resultado también muy interesante, que has planteado, Ignacio, es esta idea del papel secundario. Yo cuando pensaba en el nombre, en el subtítulo, mejor dicho, de este libro, una de las ideas que me planteé era subtitularlo El Duque Discreto. Que tiene poca fuerza, ¿no?, incluso casi un poco como él, ¿no? Y creo que en ese sentido sería un título que le haría bastante, ¿no?, le pegaría bastante, pero una de las ideas que yo he ido más o menos formulando en el libro, a lo largo del libro, es la de que esa discreción puede ser algo connatural, puede ser algo más o menos idiosincrásico suyo, pero tiene un gran punto de construcción. Es una discreción en gran medida, no sé si buscada, pero en la que él se sentía bastante cómodo, ¿no?, en ese segundo plano. Y esto lo pienso en dos sentidos, básicamente. Uno es el momento en el que le toca vivir, fundamentalmente en el franquismo. Cayetana y Luis Martínez de Lujo se casaron en 1947,
Él falleció antes de producirse la transición en 1972. No es el duque del franquismo, porque su suegro vivió durante unos cuantos años, pero claro, es un duque de Alba en un contexto concreto donde, a pesar de lo que se pueda pensar, no toda la corriente iba a su favor. Mañana se va a realizar una clase práctica en el marco del cuarto otoño Romero Esteo, que pone en marcha la Escuela de Teatro Proyecto Platea y la Asociación Romero Esteo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda. La cita será este jueves 17 de noviembre a partir de las 6:30 en el Teatro Municipal Vicente Espinel. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Marcos Marcel, que es el promotor de la iniciativa. Bueno, pues la verdad es que la idea de traer a Rafael surge prácticamente en Madrid hace un montón de tiempo, ¿no? Hace un montón de años yo tengo la oportunidad de trabajar con él en la Complutense organizando una charla que él dio sobre Miguel Romero Esteo en la Universidad Complutense, como te he dicho, en el marco del máster de artes escénicas que yo hacía en ese momento. Y allí pues ya tuve el primer contacto, aparte de que nos conocíamos como profesor y alumno, que había sido el mío profesor de dirección. Tuvimos una conversación acerca de este tema y hace poco que también contactamos en Málaga, pues volvió a surgir el tema de esta asociación y de una serie de charlas, ese otoño Romero Esteo, que ellos están haciendo por toda España y por toda Europa. Así que, sin pensármelo dos veces, le dije que en Ronda queríamos también tener esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, Rafael Torán desde el primer momento pues accedió y hasta aquí estamos. En este momento pues ya a 2 días de prepararlo y a la expectativa, porque promete ser un curso muy interesante, una jornada de trabajo actoral en base a la vida y obra de Miguel Romero Esteo, también sobre dirección, cuestiones dramatúrgicas con respecto al movimiento y al texto, y luego una clase práctica que será abierta para todo el mundo que la quiera hacer. Sí, además es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay una cantidad de autores que delicadamente, ¿no? fueron eliminados de las listas de autores y del currículum de estudios de los alumnos de literatura. Afortunadamente, ese tipo de autores que se quedaron en la cuneta pues están ahora siendo sacados gracias a la labor de esta asociación, la Asociación Miguel Romero Esteo, que hace, aparte de poner en valor la obra del autor, del dramaturgo, pues también hace estudios sobre ese tipo de autores que por cuestiones muy diversas, no solamente políticas, que también las hubo, no han sido del agrado de la crítica y han pasado a estar en un segundo plano, incluso siendo muy reconocidos, como es el caso de Miguel Romero Esteo, pero no conocidos por el resto del público. Para nosotros es perfecto, ¿no? Vuelvo a insistir, el hecho de enseñar muchos aspectos de un mismo tema hace que los propios alumnos se interesen mucho más por el tema, y para mí como enseñante quizá ha sido siempre como el objetivo, ¿no? de mi carrera como profesor, el hacer que los alumnos pues se entiendan y amen el teatro desde dentro, aprendiéndolo desde, como tú decías antes, de las reglas básicas de jugar al fútbol, pues esto es un poquito igual. El Ayuntamiento de Ronda ha iniciado estos días las labores de catas arqueológicas previas al inicio de la remodelación de la calle Real en el barrio de Padre Jesús. Estas labores son obligatorias en la zona, ya que está catalogada como casco histórico dentro de un conjunto protegido. El próximo sábado 19 de noviembre, en la capilla del convento de Santo Domingo, el Círculo Intercultural Hispano-Árabe celebrará la clausura de su proyecto 2022, año de Ciencias Árabes Islámicas Andalusíes, donde han participado científicos de la Escuela de Estudios Árabes. Esto es un proyecto que esta asociación creó a primeros de año y que estaba dedicado especialmente a la ciencia andalusí, ¿no? Y árabe y islámica. Y entonces la primera charla de ese ciclo, de ese año, fue sobre Abafirnas, y entonces decidieron, digamos, tenían muchas ganas de que la clausura fuera en Ronda. Sí, esto se hacen actividades interculturales, tanto hispanos como árabes, de literatura, de ciencia, de un montón de cosas, y trabajan muchísimo con la Casa Árabe, Cecil, la Escuela de Estudios Árabes. Entonces tienen proyectos muy interesantes. En Madrid, por ejemplo, han hecho la ruta andalusí del Real Jardín Botánico de Madrid. Siempre que hay algo, una excavación, pues suele ir un equipo para investigarlo. O sea que trabajan muchísimo sobre todo el tema intercultural entre
entre los pueblos. Vamos. Los Cintas de Ronda es la ilusión que tenían ellos, sobre todo su presidente, Abdot Tusi, que es un apasionado de Abay Firnas. Él me comentó que de chico lo estudiaba en el colegio, él quería ser como Firnas, y para él pues, era una gran ilusión que fuera aquí en Ronda, y uno no. Aquí lo que es la clausura, bueno, primero va a haber una recepción, ¿no?, a las autoridades que vengan, personalidades, incluso embajadores, y entonces lo que se va a hacer es, todas las personas que han colaborado en el año de la ciencia andalusí, pues van a tener un tiempo de unas palabras, después también científicos del CSIC, de la Escuela de Estudios Árabes, o sea, es una hora y pico de personalidades que van a ir dando su opinión sobre la ciencia andalusí y también sobre el personaje nuestro aquí de Firnas. Sí, nada, realmente no podemos olvidarnos que estuvieron 8 siglos, ¿no?, de cultura andalusí y ha dejado un legado impresionante. Para nosotros es un honor que tenemos un gran exponente a Abay Firnas, pero tenemos a Berroes en Córdoba, por ejemplo a Sarquier en Toledo, o sea, una cantidad de personas que han contribuido a la evolución de la ciencia. Aunque no me ha indicado todavía todo, pero sé que, por ejemplo, Virgilio Enamorado, que es un arabista de la Universidad de Málaga, que precisamente está en el Congreso de Geografía, se va a acercar también para decir unas palabras. Es uno de los grandes expertos que tenemos en Andalucía. Recuerdo que es un acto abierto para todo el mundo que desee acercarse. A las 6 es la recepción, a las 6:30 empiezan los actos. La localidad de Cartagima ha creado un club de crochet que iniciará su andadura el próximo lunes 7 de noviembre. Así lo ha dado a conocer Yolanda Benítez, técnico dinamizadora del Ayuntamiento de Cartagima, quien también ha explicado que el principal objetivo que persigue esta actividad es que los mayores del pueblo se relacionen con los más jóvenes. En este taller, que hemos nombrado como el Club del Crochet, queremos unir otra vez nuevamente 2 generaciones o todas las generaciones que quieran participar. En un principio tiramos de nuestros mayores, ellos y ellas serán quienes nos enseñen a hacer esta labor que bueno, tan de las abuelas nos recuerdan como es el crochet, pero que bueno, tantas inquietudes también existen en la gente joven que les gustaría aprender, pero no han tenido los medios o las formas de aprenderlo. Así que nuestros mayores serán la principal arteria de este taller, serán ellos los que tejan para los más jóvenes y bueno, la labor de los jóvenes, aparte de aprender de ellos, será también ayudar a todos esos mayores que también quieran participar y no sepan y bueno, pues estaremos los más jóvenes para enseñarles y ayudarles en ese camino que es aprender a tejer con crochet y hacer las labores que tan elegantes y tan vistosas quedan una vez terminadas. El objetivo principal es hacer paños redondos para posteriormente acoplarlos en un aro y llegado su momento, cuando tengamos la cantidad que consideremos más adecuada o estimemos que es oportuna, poder decorar bien nuestras calles, bien nuestras fachadas, bien la fachada del ayuntamiento o de los distintos vecinos que participen en este taller. Así que desde el Ayuntamiento de Cartagima queremos invitar a todas nuestras vecinas, mayormente porque sabemos que ellas son las que saben hacer crochet, pero no queremos excluir tampoco a todos esos hombres que quieran venir a aprender. Yo me incluyo entre esas que quieren venir a aprender y a todos los jóvenes que bueno, pues quieran pasar un ratito con nosotros todos los lunes en la mañana. A partir de las 11:30 el taller tendrá como una duración de 1h30 a 2 horas y será en el punto joven del municipio de aquí de Cartagima junto a la Escuela de Adultos. Así que quedan todos invitados, no solo los vecinos de nuestro municipio, si algún vecino de otro municipio cercano quiere participar y quiere emprender este taller, pues será bien recibido y aquí os esperamos. También decir que el taller lo subvenciona el ayuntamiento, el material lo pone el ayuntamiento y bueno, nuestros mayores solo tienen que poner su creatividad, alguna aguja si tienen en casa, si no pues no hay ningún problema y sobre todo su dedicación a esta labor y el tener paciencia con los que no sabemos y queremos aprender. Y ahora te contamos el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo.
Vamos con lo último sobre el caso de los ERE. El ingreso en prisión de Griñán y del resto de los condenados se acelera. La Audiencia de Sevilla ha denegado el recurso de las defensas para evitar la cárcel y si tampoco prospera el recurso de súplica, deberán entrar en prisión en 10 días. La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que deniega la suspensión de las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto solicitado por 8 de los 9 condenados a cárcel por el denominado caso ERE, entre ellos el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En paralelo, acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de 3 años impuesta al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, mientras se tramita su solicitud de indulto. Así, la sección primera de la audiencia deniega suspender las penas de cárcel que pesan sobre Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera. Escalada de tensión por la guerra en un día en el que el G20 afronta la segunda y última cumbre donde los líderes mundiales están analizando el conflicto. Allí está presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido cautela tras lo ocurrido en Polonia. Al menos 2 personas han muerto en la localidad polaca de Cebodów, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el posible impacto de 2 cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local de radio ZET. En el marco de este incidente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según ha adelantado el portavoz del gobierno, Piotr Müller, en Twitter. De igual manera, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha convocado también este martes el Consejo de Defensa del país a raíz de este incidente, según ha informado el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, en Twitter. Por el momento, el Pentágono no ha podido confirmar si 2 misiles rusos han impactado o no en territorio polaco. El portavoz del mismo, el general Pat Ryder, ha afirmado que aún no tienen información suficiente. Desde Moscú, según recoge la agencia TASS, han afirmado que se trata de una provocación, asegurando que el ejército ruso no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no son armas utilizadas por Rusia. Y solo un día después de ser convocado, el paro indefinido de transportistas ha sido suspendido. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector dice que se ha enfrentado a una auténtica persecución, acoso y coacciones. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha decidido suspender los paros que habían convocado a partir de este lunes tras el escaso éxito de la primera jornada. Los paros, que no estaban respaldados por ninguna de las entidades que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, apenas tuvieron repercusión a lo largo del día de ayer, a diferencia de la movilización de marzo, cuando se produjeron importantes alteraciones en los nudos logísticos, los puertos o los pasos fronterizos. El paro arrancó con una manifestación que recorrió ayer el centro de Madrid y culminó frente al Ministerio de Transportes. Ya por la tarde, Plataforma decidió continuar con la huelga. El paro ha sido rechazado por el Gobierno y las asociaciones mayoritarias del sector del transporte, así como por las principales organizaciones de la cadena agroalimentaria, además de la hostelería, que han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento. El Club Deportivo Ronda logró un meritorio empate a 2 en el campo del líder, el Mijas. Con este punto encadenan 3 jornadas seguidas sin perder y ya suman 7 puntos, lo que les sitúa 12º en la tabla clasificatoria y fuera de los puestos de descenso.
El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de lluvias débiles. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 16 grados y la mínima de 12. El viento soplará a una velocidad de 11 km por hora y la humedad relativa del aire es del 46%. Ya saben que pueden seguirnos en 101 Televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Y siendo el Día del Flamenco, ¿cómo no despedirnos con ello? El flamenco es mucho más que baile o cante, el flamenco es un arte y sin duda un signo de identidad único con sello andaluz. Mejor que lo digan los muchos y reconocidos artistas flamencos que han querido tener unas palabras en este día. Con ello nos vamos. Muy buenas noches. Hola, soy Andrés Cansino, guitarrista flamenco de Málaga. Quiero mandar un saludo y las felicitaciones por el Día del Flamenco, por nuestro orgullo. Muy buenas a todos, soy Ezequiel Benítez, cantador de flamenco. Y bueno, estoy aquí porque hoy es un día muy especial para todos los flamencos y desde aquí, mi compadre Paco León y yo queremos darle un abrazo y todo lo mejor para todos los flamencos del mundo entero. Y basta bulería para todos ellos. A mí me llena de alegría que hoy se celebre flamenco para el mundo y Andalucía. A ver.